Luces de colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Duermen los pequeños esperando despertar y abrir los regalos que llegaron al hogar. Pero ya en la calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros este día encontrarás al Salvador que nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros este día encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros este día encontrarás al Salvador que nació, al Salvador que nació. Hoy encontrarás al Salvador que nació. La palabra de Dios dice en Mateo 1, del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Brilla una estrella en Belén, anunciando que ha nacido ya el Mesías prometido. Que brillando en los cielos, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Nació Jesús, como se derramó. Nació Jesús, la salvación llegó. Nació Jesús, como se derramó.
Saludos, hermanos. Feliz Año Nuevo en Cristo. Bueno, cada año lo vamos empezando de una manera y estamos buscando unos énfasis, cada año siempre. Todos nos hacemos unos énfasis a principio del año. Este es el primer mensaje, culto del año 2022. Y yo quisiera traeros esta reflexión para que al comienzo del año pongamos esto y con la ayuda del Señor estemos durante todo el año recordando este tema tan importante que quiero traer delante de vosotros, de todos ustedes en este día. Y se trata de el avivamiento. Necesitamos, hermanos, todos, un avivamiento que sea integral. ¿Y para qué un avivamiento integral? Para ser eficaces para Dios, o ser más eficaces para Dios. La base de todo avivamiento es el arrepentimiento. Esto como base. Quisiera pasar a leer un texto del profeta Habacuc, del capítulo 3, y el versículo 2 dice así: Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa era podríamos decir, así comenzó Habacuc, o así comenzaría Habacuc el año 2022. Bueno, en principio vamos a ver lo que es avivamiento personal. ¿Por qué un avivamiento personal? Porque nuestro depósito de la fe en el Señor, en su obra y en nuestras fuerzas para hacer la obra de presentar el Evangelio, el testimonio de Jesús, requiere de nuevas llenuras del Espíritu Santo a lo largo de toda la vida. Y nosotros lo estamos poniendo como énfasis del 2022. ¿Por qué? Porque somos dados a acomodarnos y a vivir en rutinas religiosas que poco a poco van quedando sin fuerza y eficacia espiritual real. Por eso yo necesito, y vosotros necesitáis un avivamiento personal. Pero también porque la carne está cómoda con la religiosidad. La prefiere porque no le obliga a mirarse interiormente y a tener que examinarse y hacer cambios ajustados y ajustando su vida espiritual a las exigencias de Dios. ¿Y por qué necesito un avivamiento personal? Porque tenemos la tendencia a querer ser nosotros los que determinemos lo que es justo, santo, consagrado, moral, ético y espiritual. Tenemos la tendencia a ser nosotros. Yo necesito un avivamiento espiritual para que yo adquiera la tendencia de Dios, no la mía. ¿Y por qué necesito un avivamiento personal? Porque queremos nosotros decidir la escala de valores, el nivel de sometimiento a la palabra y el ponernos bajo la autoridad espiritual de los 5 ministerios. Nosotros queremos mandar, pero es la palabra la que tiene que mandar. Es el Espíritu del Señor el que tiene que mandar.
Si estas cosas se están dando en nuestra vida, entonces necesitamos un avivamiento personal. En Efesios 5, 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, hablando de cómo se desarrolla, cómo se plantea la vida la gente sin Dios. No seáis pues partícipes con ellos en nada, o lo menos, y sobre todo si es moral y ético, nada con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y luego, en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas o redarguirlas. Porque es vergonzoso aún el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas redarguidas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo necesito un avivamiento porque necesito muchísimo del Señor y muchísimo de la palabra del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Pero ¿cómo obtengo yo un avivamiento personal? Bueno, no será por medio de un relampagazo o un relampagazo en un culto. Más bien será por medio de un prestar mayor atención a la voz del Espíritu Santo en nuestra intimidad con Él, el cual nos va a amonestar sobre nuestro caminar, peregrinar, siendo creyentes en Cristo. ¿Cómo tengo un avivamiento personal? Pues por medio de las Escrituras, leídas con atención, con meditación y con quietud. ¿Cómo puedo tener un avivamiento personal? Con el testimonio de otros creyentes que a nuestro alrededor nos dan ejemplo de lo que debe ser una vida caminando en el Espíritu. Bien, Tesalonicenses dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así es que dice, vinisteis a ser imitadores. Nosotros somos aquí, hombres y mujeres, en constante imitación de Cristo, pero también imitación de aquellos hombres y mujeres que van manifestando con su vida una entrega al Señor, una consagración, una santidad, un conocimiento de las Escrituras. Bueno, ¿y para qué necesito yo un avivamiento? ¿Para qué necesito yo un avivamiento? Bueno, pues lo necesito para sentir más la presencia de Dios en mi vida, para estar más en sintonía con la voz de Dios, para poder ser usado por Dios en lo que Él quiera y de la manera que Él quiera.
para que crezca en el conocimiento de su voluntad, para que su palabra tenga un impacto en mi corazón y en mi voluntad. Para eso necesito yo un avivamiento personal, para que tenga más deseo de conocer al Señor Jesús y de conocer las Escrituras, más deseo, para que pueda estar siendo sal y luz, donde yo me muevo, donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo estoy. Pero ¿para qué más necesito yo un avivamiento? Para no perder o dejar el primer amor. Sí, hermanos, porque hay muchas personas, sí, amigos, sí, hay muchas personas que iniciaron su vida con Dios, la iniciaron y nunca avanzaron. Al contrario, fueron para atrás. Y el Señor en Apocalipsis dice: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y hay personas que al dejar el primer amor por el Señor, por la palabra, por el Evangelio, por testificar, al dejar eso, cierran su boca y a lo único que están dispuestos es asistir a cultos, a misas, a reuniones religiosas, y eso no es la voluntad de Dios. La persona pierde su primer amor y deja de evangelizar. Y Pedro dice, en 2 de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas por el Señor. Así que estamos en condiciones, si estamos avivados, estamos en condiciones de transmitirlas a otras personas. Y Dios hará la obra, el Espíritu Santo. También necesitamos un avivamiento familiar. Necesitamos un avivamiento familiar. Y la base de todo avivamiento es el quebrantamiento. ¿Por qué necesitamos un avivamiento familiar? Porque dentro del entorno familiar hay mucha necesidad de estar siendo dirigidos en base a una potente experiencia cotidiana con el Espíritu Santo. También porque los ataques espirituales de Satanás contra la familia son cada vez más fuertes. Y porque la religiosidad y las tradiciones no son capaces de hacernos vivir en victoria dentro del matrimonio y tampoco en nuestras relaciones con nuestros hijos y con nuestros familiares. No, la religiosidad o la religión no nos hace triunfar. No nos hace triunfar. Entonces Pedro, capítulo 5, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la familia, de forma personal, pero también la familia está viviendo muchas veces ansiedad tras ansiedad, y las va superando con la ayuda del Señor, pero viene la siguiente, y así vamos. Entonces necesitamos un avivamiento familiar para poder afrontar esos momentos que de vez en cuando pasan por nuestra casa, por nuestra familia. Esas ansiedades, ya sea por trabajo, por enfermedad, ya sea porque viene un momento de desánimo, porque hemos tomado una decisión equivocada, vienen momentos de ansiedad. Y Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Yo necesito un avivamiento para que cuando todos esos momentos vengan, yo recurra al Señor. Yo recurra principalmente y mayormente al Señor para vencer esos momentos de ansiedad. Sí, la sociedad hoy se está encaminando porque buscar inmediatamente un psicólogo. Pero la palabra dice
echar sobre él toda la ansiedad. Así que a quien y más tenemos que buscar diariamente y en cada momento de ansiedad como familia es al Señor, echando sobre él toda ansiedad. Sea por situación con los niños, con nuestros hijos que ya no son tan niños, o cuestiones dentro de la pareja, del matrimonio, o cuestiones de salud, o cuestiones económicas, cualquier cosa, echando sobre el Señor toda. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro, alrededor de cada persona, de cada familia, alrededor buscando a quien devorar. Satanás quiere devorar tu familia y la mía, y anda alrededor de ella. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en Dios, porque es Dios y la palabra la que nos ayuda a vencer las ansiedades. Dice, al cual resistid, a ese diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, es padecimientos de diferentes magnitudes. Quizás en lo que Pedro está diciendo es los momentos tan duros y crueles que vivió la Iglesia en los comienzos. Pero nosotros también tenemos, y quizás podemos llegar a vivir momentos también difíciles y crueles. Entonces, dice que cada momento tenemos que estar resistiendo firmes en la fe. Y aquí pone el punto en la fe en el Señor. Es fundamentalmente, es en Él, es la fe en Él, es la palabra en Él. Ahora, ¿cómo tenemos un avivamiento como familia? ¿Cómo tenemos un avivamiento como familia? Bueno, pues lo tenemos por medio de una búsqueda honesta de la presencia de Dios. Como familia, buscamos una búsqueda honesta de la presencia de Dios. Y también por medio del autoexamen de nuestro compromiso con Cristo. Somos familia, pero también tenemos un compromiso con Cristo. Como familia, tenemos un compromiso con Cristo. También por la decisión de dejar de emplear tanto tiempo viendo televisión, internet y otras formas de entretenimiento. Así viene. ¿Cómo tenemos un avivamiento familiar? Bueno, algunas cosas hay que dejar y otras hay que coger. Hay que dejar aquello que nos estorba el correr la carrera y hay que abrazar aquello que nos ayuda a correr la carrera de la fe que está por delante. También dando prioridades al estudio y predicación de las Escrituras y menos tiempo a los entretenimientos dentro de la familia. También por examinar cuál es el nivel de pasión y compromiso que estamos teniendo con nuestra participación en la extensión del reino de Dios. La familia el matrimonio tiene que pensar en ello. Y si estás sola porque estás divorciada, o estás solo porque estás divorciado, o estás viuda, y tienes también tus hijos, debéis plantearos y examinar cuál es el nivel de pasión y compromiso que tenemos con el Evangelio, con la extensión del Evangelio, como familia. Esto hay que examinarlo para saber si estamos bien o si hay que rectificar y hay que mejorar. Entonces yo necesito un avivamiento para esto. En 2 Corintios dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis bien a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Para qué necesitamos un avivamiento familiar? Para que nuestro hogar se dé dentro de nuestro hogar, se dé un verdadero encuentro con Dios.
Y no solamente el padre y la madre, o el padre o la madre, sino buscar que seamos todos los que estamos en la familia, dentro del hogar, tener todos un verdadero encuentro con Dios. Pero también un avivamiento familiar para que nuestro hogar sea un hogar donde los que nos visitan sientan que verdaderamente en él está el Señor dirigiendo esa casa, dirigiendo esa familia, dirigiendo esas personas que allí están, que son la familia. Y también para que nuestros hijos sean desde el hogar inspirados para amar y servir la obra del Señor. Porque la escuela para los hijos, la escuela espiritual para los hijos, empieza en nuestro hogar, en nuestra casa. Y nosotros, padre y madre, o madre si está, porque vive sola, madre, tú eres la inspiración para ellos. Tú eres el referente primero que tienen ellos. No dejamos esto únicamente a la iglesia, a la congregación. Es en la iglesia donde comienza, es en la familia, en el hogar, donde comienza las primeras semillas y las fuertes semillas y constantes semillas en el hogar, inspirando a nuestros hijos para amar al Señor y servirle. Para que estemos abiertos como padres a estimular a nuestros hijos para que se dediquen al servicio del Evangelio si Dios los llama, y no seamos un impedimento para ellos. Si Dios llama a nuestros hijos, a nuestras hijas, tomad muy en serio esto. A veces los padres tomamos más en serio que nuestro hijo venga a decirnos que él está pensando en estudiar una profesión, una carrera, y nos alegramos, seguramente nos alegramos de que ella tenga esta iniciativa. Pero hemos de alegrarnos si nuestros hijos vienen diciéndonos que Dios les está poniendo en el corazón dedicarse a servirle a Él. Y quizás a lo mejor lo quiere apartar de trabajo y profesión, y una vez a lo mejor que ha terminado por lo menos el bachiller, selectividad, poder entrar en un seminario, poder entrar en una escuela bíblica y prepararse para el Señor. Y nosotros como padres no se lo impidamos, no se lo estorbemos, sino demos gracias a Dios, que Dios llama también a nuestros hijos dentro de nuestro hogar. En Hechos 16 dice: después llegó a Derbes y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo recibió en el hogar estímulo espiritual, dirección espiritual. Allí fue inspirado ese muchacho hombre cuando ya lo encuentra Pablo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bien, ahora pasamos a otra parte del avivamiento. Estamos hablando de avivamiento integral, ¿bien? Y ya hemos tocado el avivamiento personal. Hemos tocado el avivamiento en el hogar, y ahora vamos a el avivamiento eclesial dentro de nuestra congregación. Y la base de todo avivamiento es el reconocimiento de que debemos rendirnos por completo a la voluntad de Dios. ¿Por qué necesitamos un avivamiento eclesial para este año 2022? ¿Por qué? Para que pueda ser una realidad de que somos una comunidad espiritual avivada. Con un avivamiento es que manifestamos que estamos avivados. Necesitamos avivamiento porque eso es lo que nos da vida espiritual, entusiasmo, fe,
potencia, poder del Espíritu. Y hemos leído al principio que Habacuc dice: Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En la Iglesia es lo propio que ella viva como conjunto un avivamiento. No todos a la vez a lo mejor van a despertar a un avivamiento, pero debe darse un espíritu de avivamiento de forma constante en la Iglesia, porque de esa manera es que la Iglesia prospera espiritualmente, crece en el testimonio, en la calle y en los familiares y en los amigos, y crece porque hay avivamiento, porque hay pasión de Dios en la congregación. Pero también, ¿por qué necesita la Iglesia un avivamiento? Para poder mostrar una fe creciente en el Señor, para poder manifestar un fiel compromiso con Dios, para poder captar los movimientos y las obras sobrenaturales de Dios en la vida de la comunidad. La persona que no está avivada es como si estuviera dormida o como si estuviera muerta. Como si estuviera muerta. Pero cuando estás avivado, los ojos espirituales están abiertos, el corazón está abierto y captamos mucho más la obra, los movimientos sobrenaturales de Dios. Y la Iglesia necesita estar en constante visión de la obra sobrenatural de Dios. No necesitamos únicamente la obra humana, de sabiduría humana entre nosotros. Mira qué bien canta, mira qué bien predica, mira qué bien hace esto, mira qué bien... No, necesitamos también, y sobre todo, necesitamos captar los movimientos sobrenaturales de Dios, porque ahí es donde está el poder. Tesalonicenses 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esto se da cuando hay avivamiento en las personas. Esto se da cuando hay avivamiento en la Iglesia. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Y cómo se da el avivamiento eclesial? El avivamiento eclesial se da por medio de una llamada de parte del liderazgo a una búsqueda más intensa de la presencia y de la revelación de Dios. Se da por una llamada del Espíritu Santo a nuestro espíritu para consagrarnos y pasar tiempo a solas más con el Señor y con su palabra. También por medio de un tiempo de examen de nuestro estado espiritual delante de Dios. Se da el avivamiento eclesial con tiempos prolongados de oración y con algunos ayunos, buscando que el Señor nos hable y nos quebrante. En Tesalonicenses también hemos visto, capítulo 2, 1 Tesalonicenses, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni de pretexto para lucrarnos. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, sino que fuimos amables entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Una iglesia que está vivida siente estas cosas y puede decir estas cosas. ¿Y para qué un avivamiento eclesial? Para crecer en una vida consagrada, una vida más pura y completa como comunidad, para poder ser un testimonio poderoso del amor de Dios al mundo que nos rodea, para tener mayor poder de Dios en nuestra vida de la iglesia. No solamente palabra, aquí se necesita poder, aquí se necesita poder. Y no solamente palabras, que están bien muchas, pero Pedro y Juan no solamente le dijeron al cojo que estaba en la puerta del templo, palabra, le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces necesitamos poder. Y ahí está el poder. Levántate y anda. Ahí está el poder. No solamente en las palabras, está en levántate y anda, en el nombre de Jesús. Para mostrar al mundo que nos ve y los que nos visitan, que Dios es real. Para eso necesitamos como iglesia un avivamiento. Para que cuando entren aquí otras personas nos visitan, sientan que está aquí la presencia de Dios. No solamente un grupo de personas religiosas y con un carácter espiritual y más o menos, sino el poder de Dios. Por eso digo que se necesita, ¿para qué? Pues para mostrar al mundo que nos ve y los que nos visitan que Dios es real y se manifiesta en medio nuestro y se manifiesta con señales, con milagros y con prodigios. Colosenses capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste con claridad, como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, ahora vamos a considerar lo que es un avivamiento social. Hemos visto el avivamiento personal, familiar, eclesial, pero también vamos a considerar la necesidad que tenemos de un avivamiento social. La base de todo avivamiento es el deseo constante de vivir la santidad en integridad. Se necesita el avivamiento social porque nuestra sociedad está no solamente alejada de Dios, sino que combate contra los que creen en Él. Además, alardea de que sus vidas morales, éticas y emocionales no necesitan que Dios aparezca en nada de lo que piensan, en nada de lo que hacen, en nada de lo que dicen. ¿Por qué necesita la sociedad un avivamiento? ¿Porque no tiene a Dios? ¿No viven creyendo en la existencia de Dios? ¿No creen tener la necesidad de Dios? Efesios 4 dice, 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el estado de nuestra sociedad. Necesita un avivamiento en nuestra sociedad. ¿Y cómo se puede producir un avivamiento en la sociedad? Proveyendo oportunidades y medios para que escuchen el mensaje del Evangelio que esperamos que les esté llegando por una variedad de medios. Televisión, radio, diferentes, Facebook, Twitter, Internet de diferentes formas.
a través de las oraciones intercesoras de los creyentes a favor de ellos, de los inconversos. Y como he dicho, por programas de radio y televisión, por el reparto de Nuevos Testamentos y Biblias en campañas y programas que las ofrecen. También por el testimonio de las obras de amor y misericordia de parte de los creyentes. Y en Hechos 19 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y se volvían desobedientes, hablando mal del camino, se refiere a la iglesia, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Para qué necesita entonces la sociedad un avivamiento? Para que puedan ser alcanzados por Dios en sus delitos y pecados, para que les sean abiertos los ojos y entiendan que Dios los está buscando para perdonarlos y salvarlos de la muerte eterna, para que se les caiga el velo que les impide recibir a Cristo, para que las estructuras de poder sean influenciadas por los valores de la Biblia, en el manejo de las finanzas, la política, la salud, la cultura y formación, y tengan en cuenta los valores de la justicia, el amor, la misericordia, la pasión, la honradez, la verdad, la honestidad, la integridad de vida. Hechos 14. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? También nosotros somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y estaciones del año fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces necesitamos, queridos amigos, hermanos, necesitamos, pues, ayudamiento del Señor para nuestra vida personal, para no estancarnos en la religiosidad. Necesitamos el avivamiento familiar para que nuestro hogar esté dirigido por el Espíritu de Dios. Necesitamos el avivamiento en la iglesia para que la iglesia manifieste las obras de Dios y se manifieste el poder de Dios entre nosotros. Y no solamente palabras, los hechos sobrenaturales. Y también un avivamiento social, porque la gente anda sin rumbo y sin Dios, y necesita encontrar el camino de la salvación. Camino que, único y exclusivo, está en la persona de Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Dios os bendiga. Deseo que el año 2022 sea, desde este comienzo hasta el final, corra un hilo por nosotros personalmente, por nuestro hogar, por nuestra congregación y por nuestro entorno social, un espíritu de avivamiento. Busquémoslo y Dios nos contestará y nos bendecirá, y seremos una iglesia potente en el espíritu, y seremos una persona potente en el espíritu, y seremos una casa, una familia potente en el espíritu, y seremos una iglesia potente en el espíritu y en las obras de poder de Dios. Dios os bendiga. Hola, buenos días. Bueno, espero que os haya gustado el culto de hoy y que la palabra del Señor haya llegado a vuestros corazones.
Y para terminar este culto que estamos realizando en este domingo de forma online, vamos a terminar diciendo los anuncios de la iglesia. El 9 de enero vamos a volver a realizar los cultos de forma presencial. Siempre que no haya una incidencia muy alta. Si hubiera una incidencia muy alta, nos reuniríamos y volveríamos a tomar una decisión que ya se os comunicaría previamente. Y con respecto al seminario, se van a reanudar las clases y aparte también se va a volver a los estudios de hombres el martes 18 y los estudios de mujeres el viernes 21. Eso sí será de forma presencial, ¿vale? Porque como son grupos reducidos, se pueden hacer en la iglesia. También se repartirá comida y para más información podréis hablar con Delmi y Marco. Vale, y para terminar, vamos a dar gracias por las ofrendas y de decirle a toda la familia de la iglesia Esperanza por el Corazón que esperamos que tengáis un feliz año 2022. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por estar con nosotros, Padre. Bendito tú eres, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y en el día de hoy, Señor, queremos darte, Señor, estas ofrendas, Señor, que sean, Señor, para que tu reino se engrandezca, Señor, para que tu reino, Señor, aumente en esta tierra, Señor, para que permita a muchos misioneros, Señor, desplazarse a otros lugares, a otras tierras, Padre, para que tu palabra se proclame, Señor, llegue a oído de aquellas personas que no saben de ti, Padre. Todas las cosas lo ponemos ante ti, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Amén. Señor. Hasta luego. Adiós. Adiós.